tres ejes para marcar. En primer lugar, por supuesto, una autocrítica que ya recorre todos los despachos del presidente para abajo en la Libertad Avanza por lo que fue la estrategia, una excesiva confianza en la marca violeta, un excesivo uso de la imagen del presidente. Segundo dato, Santiago Caputo. Habíamos hablado mucho de si había dejado de ser un triángulo de hierro. No solo se subió al escenario, estaba ahí, fue un pedido del presidente específico que Santiago Caputo esté al lado de él y al lado de Karina Milei. Creo que va a haber novedades con respecto a un rol de nuevo empoderado, el asesor presidencial, que había quedado casi en un segundo plano en los últimos 2 meses. Y tercer dato, que a esta hora... Tuvo varios episodios poco felices, ¿no? O sea que, la entrevista del colega Viale con el presidente y también el encarar en la Cámara de Diputados, el patotear, ¿te acordás? En Diputados se queda registrado con Facundo Manes. Ahora, se quiere decir que la cirugía va a estar dada ahí en el triángulo de hierro. Vuelve a tener más poder Santiago Caputo, queda con un perfil un poco más... relegado Karina Milei, gran protagonista de las últimas polémicas y acusaciones, ¿no? Sí, yo más que relegada a Karina Milei miraría un poquito más abajo y me centraría en Lule Menem, que ayer no estuvo en Gonet, en lo que fue el búnker de la Libertad Avanza, y en Sebastián Pareja. Sebastián Pareja es el presidente de la Libertad Avanza bonaerense, fue el jefe de campaña de esta elección que se dio ayer y también, y ahora lo vamos a poner entrecomillado, era el jefe de campañas Octubre, es candidato a diputado nacional. Yo creo que por ahí va a venir el primer gran cambio en lo que va a ser el diseño de la campaña de Octubre, que es una campaña distinta. Ahí no van a jugar los intendentes, ahí no se va a plebiscitar la gestión de Axel Kicillof, va a ser otra campaña. Bueno, la idea es que Pareja siga como al frente de la campaña bonaerense de Octubre, me parece que se va a desvanecer y en breve se va a anunciar. Les agrego algo más, sobre cambios de gabinete, en el corto plazo no los va a ver. Sí puede que cambie este diseño que les contaba de Santiago Caputo volviendo al centro de la escena en materia política para el presidente Milei y pensando en la elección más importante. La elección más importante para Javier Milei es la de Octubre, no era esta de la provincia. Entonces, para eso creo que va a recurrir, y la información que tengo es que Santiago Caputo va a volver a tener un rol absolutamente preponderante en lo que va a ser la estrategia y por supuesto en la confección de la comunicación, de un relato de la Libertad Avanza, ¿no? Bueno, en esta línea de ganadores y perdedores llamó mucho la atención que en el saludo, en el escenario, cuando el presidente hace la autocrítica, bueno, hubo un saludo frío por hacerle precio. Si te parece, Ezequiel, lo compartimos y nos das tu mirada. Tiene que ver con el saludo entre Milei y Martín Menem. Ahí está, abraza a todos, palmea espaldas, con cierta efusividad, podríamos decir, más allá del contexto, y a Martín Menem apenas le da la mano y no lo mira. Casi que se la da por compromiso. ¿Qué lees acá, Ezequiel? Bueno, tiene que ver un poco con esto que planteábamos recién, ¿no? ¿Cuál fue el enfrentamiento que vivimos en los últimos mes y medio, 2 meses, en el interior de la Libertad Avanza? Santiago Caputo, por un lado, proponiendo hacer acuerdos más amplios en esta elección de la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, incorporar a jóvenes, 2 cosas que no pasaron. Y por el otro lado, Lule Menem con Martín Menem y Sebastián Pareja, por supuesto delegados de Karina Milei, pero ellos quienes ejecutan también y quienes pensaron en una estrategia de definir todo de violeta. ¿Cómo terminó esto? Fíjense el mapa de la provincia de Buenos Aires, quedó todo celeste, quedó todo de color de Fuerza Patria. Martín Menem, la verdad que por lo menos dio la cara, estaba ahí, pero obviamente yo creo que en ese sentido se vienen cambios para lo que va a ser la elección de octubre, donde va a haber una menor participación de los Menem, casi poca de Pareja y un empoderamiento de Santiago Caputo. Así que un poco es muy explícito Javier Milei cuando quiere decir algo, no tiene problema en decirlo a viva voz, no le importa ser presidente, y acá se vio claramente que él estaba disgustado con los resultados de la provincia, en particular con la estrategia de los Menem y de Pareja. Claro, ahora... Y queda poco tiempo, Ezequiel, 46 días, 50 días, no sé, más o menos, días más, días menos. ¿Se puede girar en el todo? Porque en definitiva el reclamo es que se giren las formas, que se gire en el fondo. Y ayer el presidente sostuvo que va a redoblar el rumbo económico, que en el fondo no va a girar. Entonces, ¿qué cambios haría como para que el electorado pueda moverse o cambiar de idea?
Mira, a ver, varias cuestiones. Primero, por supuesto, lo económico tiene que ver directamente con una señal a los mercados, con una señal a los factores económicos, para que la Argentina no entre en algún tipo de hipervolatilidad, llamémoslo, para que no entre en una crisis económica. Me parece que fue un mensaje más a los sectores de poder más que a la ciudadanía. Y en términos de la ciudadanía, sí, pueden cambiar absolutamente, pueden cambiar el discurso, pueden cambiar la estrategia, Facu, pueden cambiar un montón de cosas que tienen que ver, y más con lo que decías, falta más de un mes. Vos pensás, por ejemplo, que se eligen diputados y senadores en todo el país, la campaña en la ciudad todavía no empezó, por ejemplo, ¿no? Y lleva a una ministra como candidata, tampoco en Mendoza, entonces todavía le queda tiempo al gobierno para cambiar la estrategia, cambiar el discurso, por supuesto, y dar un timonazo que le permita hacer una buena elección en octubre. Va a tener algunas cuestiones a favor. Esta cuestión, por ejemplo, de que los intendentes no tienen por qué jugar, no van a estar obligados a jugar porque no está la propia, y ni siquiera van a ser candidatos. Cuando vos mirás el mapa de resultados ahora, sobre todo, claro, en el conurbano bonaerense, había 12 intendentes de candidatos. Los lugares donde los intendentes del peronismo fueron candidatos, ganaron. Y en algunos casos ganaron con más del 50%. Claro. O sea, arrasaron. Ese escenario no lo vas a tener en octubre, pero de todas formas el gobierno tiene que mostrar algunos cambios porque claramente recibió el impacto de las urnas de la provincia de Buenos Aires. Ezequiel, ¿quiénes son fusibles y quiénes no? ¿Karina Milei no lo es? De ninguna manera, imposible. De ninguna manera. Entonces, ahora, ahí... no es de ninguna problema, manera, en nada. Porque la lógica del presidencialismo puro, como es el argentino, digamos, nuestro sistema institucional, es que todos sean fusibles, excepto el presidente de la Nación y su vice, por supuesto, pero el Ejecutivo es unipersonal. ¿No es un gran problema de esta administración que haya funcionarios que no sean fusibles? Es una excelente pregunta, Marina. A ver, en todo caso, pongámoslo así. El problema no es que Karina no sea fusible, el problema es si no son fusibles lo que hay debajo de Karina, que recién planteábamos, claro, y si no son fusibles algunos otros ministros. Exacto. Bueno, esa es la discusión a esta hora. Si varios de los colaboradores de Karina, que Karina sí es intocable y es imprescindible para el presidente desde todos los puntos de vista, sí puede mover las piezas de abajo. Claro. Entonces ahí sí puede dar un gesto de cambio y un gesto de autonomía con respecto a lo que va a ser el futuro, claro, de la política de la Libertad Avanza, ¿no? Claro. Ezequiel, quédate ahí porque me parece un punto súper interesante para abrir la mesa. Está Gila Vilker con nosotros, que es analista política, experta en opinión pública, y me parece clave esto que decía Ezequiel. Él no espera grandes cambios, revoluciones en el gabinete, y hay que ver si lo que pasa hoy, después de la segunda reunión de gabinete, conforma o no a los que están mirando. Y cuando digo los que están mirando, digo los ciudadanos, pero digo los mercados también. Sí, ¿cómo la ves, Gila? Yo creo que la primera pregunta es por el sentido del voto. Yo creo que hay una expresión clara de demanda de cambio en la dirección. Entonces la pregunta es ¿cuál va a ser el peso y el alcance de los gestos del presidente? Y si está dispuesto a hacerlo. Justo eso iba. Y yo creo que eso todavía representa un misterio. Es un presidente outsider. Hasta ahora venimos viendo un presidente que hace cosas inesperadas, podríamos decir. Entonces, lo esperable acá serían gestos contundentes. Eso sería lo esperable. Ahora, pero ya en 45 días, ¿qué gestos contundentes puede haber? Bueno, un presidente que eligió pelearse con la prensa, dijo que todos somos ensobrados, que los sindicalistas no sirven para nada, que los empresarios no sirven para nada, que los gobernadores no sirven para nada, que los aliados en la Cámara de Diputados no sirven para nada. Entonces, no se le está demandando, no estamos poniendo todos mucha expectativa en un cambio, claro, sobre lo que puede hacer internamente, que algo va a tener que hacer. La otra dimensión es cómo recompone con el resto de los actores. Es cierto lo que vos decís. O sea, este resultado de ahora no es que es, de la noche a la mañana apareció, la gente cambió de posición. En realidad lo que está pasando acá es que el presidente hace 2 meses que viene en una situación de erosión fuerte, intensa, por distintas razones. Discapacidad fue un tema que cada acción era de mal en peor, ¿no? Digamos, entonces, discapacidad, jubilados, la dificultad en la economía cotidiana, la mesa de las familias, ¿no? Digamos, la real. ¿No? Sumale Libre y sumale Españolo, que también es difícil entender cuánto ponderó, pero yo creo que algo habrá ponderado. Nosotros medimos y efectivamente impactó. 2 de cada 3 argentinos consideran el caso Libra
el caso español, audios sobre corrupción, como casos graves de corrupción. 1 de cada 3 ve ahí opereta. Podés ver ahí un núcleo duro, 30 puntos, 33 puntos. Bueno, está cerca de lo que el oficialismo logró alcanzar en esta elección, y es un número bastante parecido a lo que hay a nivel nacional. Pero ahora, bueno, ¿no hay un riesgo, Gila, en pretender que el presidente cambie tanto y afecte incluso su propia identidad? Porque este es un presidente así, que grita, que entra bailando, que entra cantando, que va vestido de una manera distinta. Entonces, Sí. ¿cuánto cambio se le puede pedir No se lo a alguien percibe que, como un pragmático. No, es y que llegó un hasta hombre que ha acá y decidido convicciones. construyó en base- pragmático un poco Pragmático sí. creo que Pragmático sí. Mirá el caso, el Papa, es el maligno, es la maravilla. Digo, tuvo situaciones de cambio de posturas, Pero en lo de económico, perspectivas. En lo digamos, económico no. La máxima, En lo o la económico. regla de oro del déficit cero es innegociable. Bueno, dijo que era Bueno, innegociable, no sé. Tampoco Ahora la A puede ver, licuar. Abrimos tampoco la la puede mesa. licuar, Está es un Carlos activo. D'Angelis también. Carlos, ¿cómo te va? También para analizar. Está Guido Bambini para poner la lupa bien en los mercados, en lo económico. Y David Miazo, que Y David combina Miazo macro con también. micro magistralmente. Bueno, los siempre. escuchamos nosotros con Marina, nos cruzamos de brazos y los escuchamos Y porque tenemos un sinfín de preguntas para hacerles. Yo lo que quería sumar con respecto a lo que planteaban de si Milei o el equipo económico va a generar algún cambio. Bueno, digo, el primer tuit del ministro de Economía, perdón, ayer fue tremendo en este sentido. Sí, claro, Dijo, no. nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, Por eso. ni en lo cambiario. Un abrazo a todos, ¿no? Claro. Un abrazo a todos, en medio en modo comprar campeón Sí. del ministro de Economía. Sí, y lo que vimos hoy en la apertura de los mercados y en la jornada, por lo que va hasta ahora, es que efectivamente no cambió nada en términos de política cambiaria. Si bien no llegó el dólar a tocar el techo de la banda, donde podríamos haber visto si el Banco Central vende dólares para sostener. Y ya se había anunciado que se techo de la podía banda. intervenir aunque no lo tocara, con lo cual... Sí, la semana pasada intervino Por el eso. Tesoro, vendió 500 millones de dólares. Esa fue una muy mala señal desde mi perspectiva. Hoy todavía no tenemos los datos en tiempo real si efectivamente ha vendido o no el Tesoro en el día de hoy, pero por el movimiento del tipo de cambio que subió un 5% en el día de hoy, está operando en la zona de 1.440 pesos. No intervino en lo que va de la jornada el Tesoro. Bien, ese dentro de todo no es un dato tan malo. David, te lo abro para ver tu mirada, tu perspectiva. ¿Qué va a pasar en términos de señales? ¿Imaginás cambios? ¿Imaginás anuncios? Yo creo que, coincidiendo con lo que decía acá el colega, en términos económicos yo no esperaría ningún cambio. Ok. Y si hay un cambio, no es en el sentido que podríamos esperar de la política, al contrario, diría yo. Entonces, yo creo que eventualmente las señales y todo eso tendrán que venir más por lo político, comunicacional, que por la Pero económica. perdón, a ver, yo voy Porque además, concluyendo, David, en algunas 45 cosas. días no cambia nada, Si por no, más que cambie. no. Pero perdón, ahí te voy a esperar, Carlos, pero pará. Si no puede cambiar nada de lo político en el entorno Sustancial. porque fusible no es Karina. Si no va a cambiar nada en lo económico, acá agrego el pues. Pues entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en estas horas? Ayer fue un voto castigo a Milei, a la persona de Milei. A su No a la política gestión, a la económica, persona de Milei y a su política su económica. política económica. Pensar que fueron los intendentes, el intendente te suma 2 puntos, 1 punto. Si hubiese salido 38, 36, podríamos decir, bueno, el aparato, la lista. No. Sí, no. 13 puntos no es aparato. Hay que mirar. La Pampa Sojera votó Sí, le todo dio la peronista. espalda. Sí. O sea, pensar que, coincido, obviamente, 48 días. Está perdiendo el tiempo, Milei. Ya está perdiendo el tiempo. Es decir, Ahora está perdiendo el tiempo. Una crisis que viene. Yo estuve hace pocos días acá y estábamos hablando yo hablaba por lo menos de que había una crisis política en el gobierno muy fuerte. ¿Cuánto afectó? ¿Cuánto es economía y cuánto es política en lo que pasó ayer? Creo que es una combinación de una política económica que daña mucho lo que decía Gila, el bolsillo, las clases medias muy afectadas por estos 2 años, y a eso se suma los discapacitados, las universidades públicas, es decir, burlarse de los discapacitados, burlarse de las personas débiles, de los vulnerables. Podés pensar que podés reprimir todos los miércoles y no tiene ningún efecto electoral. Si fuera así, realmente sería un país invivible. Entonces me parece que hay un castigo múltiple y a los insultos, a todo eso, que se puede bancar si la situación económica florece.
me parece que el gran culpable no fue ni Pareja ni nada, no estaba en el escenario. ¿Quién es? Que es Luis Caputo. Toto Caputo no estaba en el escenario ayer. ¿Coincidís que es el Y me principal parece que es el responsable? gran fusible que creo que tiene las horas contadas. Sí, sí. ¿Vos decís que puede haber un cambio de ministro de Es fuerte, Economía? Carlos. Si quiere eso. ganar en octubre. El último cambio que va a haber O es se el ministro de resigna. Economía. A ver, David, ¿cómo decís? Yo estoy totalmente en desacuerdo Perfecto. en la parte económica. Si este gobierno funciona, es por Caputo y un par más. Es un Si milagro lo si que hemos- decís. si- ¿eh? si hemos Es un llegado- milagro. no, Si No hemos hay llegado hasta este gestión. momento. Fundamentémoslo. Fundamentá David bien. y contraargumenta No, a Carlos. ver, hay un poco de mágica económica si esperábamos que la economía hoy de la gente estuviera 10 veces mejor que lo está hoy, desde el punto donde venimos, de casi tocar 300% de inflación. El problema de es que está peor, David. De No, los el niveles que problema es que está tocamos de peor. pobreza. Lo preocupante, David... Está peor que en ese momento. Sí, está, Perdón, a ver, lo De ahí a preocupante- que no esté bien, es una realidad. Igual me parece que hay un vivimos tema todos los que días. porque es interesante que Gila dice la gente está peor. En Me términos parece de que- opinión pública, ¿no? Por las mediciones de opinión pública. O sea, ¿usted siente que su situación está mejor igual? La autopercepción, Claro, decimos. ¿está mejor igual que antes o está peor o igual de mal que antes? Y la verdad que hoy el peor igual de mal, y bueno, supera al mejor, Claro. mejor No, pero o igual A de ver, bien. espérame, Guido, un minutito. Ahora Ese vamos querías a los apuntar datos. algo y ahí le damos a Guido. Sí, Ese. sí, yo tampoco comparto la mirada de Carlos. Estamos No sacando la esperaba naturaleza de menos, elección. Esto fue una elección provincial. Jugaron los intendentes en todas las elecciones provinciales, salvo en la ciudad y en Chaco, la Libertad Avanza le fue mal. Inclusive salieron cuartos en varias provincias. En Santa Fe le fue mal en todas las elecciones Pero bueno. adelantadas. Bueno. Acá, Bueno. Pero Ezequiel, una pero entonces elección es un provincial. poco entonces un poco lo que dice Carlos, si se están plebiscitando en cada acto electoral la gestión nacional. El cierre fue de Milei, la caravana fue de Milei. Sí. Es decir, parecía una elección La elección se presidencial. se Yo ayer nacionalizó. dije, Nunca más era. asumió Axel, ya está, me voy a dormir con un nuevo presidente. Eso lo impulsó Milei y Karina y Lula, no importa. La figura de Milei, por eso digo, se plebiscitó la figura de Pero Milei. yo lo puso en esos Carlos, términos. vuelvo a abrir esto. Si todo el mundo está diciendo que el presidente necesita cambiar, el presidente dice, vamos a redoblar, no es que no vamos a cambiar, vamos a Sí, redoblar. pero también dice vamos a corregir todo lo que hicimos mal. El Pero tema cuál- es que evalúa él bueno, que pero- hizo mal pero ahí, o cómo ahí explica Carlos la daba a derrota. Marina algo en la clave. Todo el mundo está diciendo debe hacer cambios y los debe hacer rápido. Y son estamos cerca de las 2 de la tarde y sabemos que hubo una reunión de gabinete, que entró uno, que entró el otro, o el cambio fue solamente ir a Casa Rosada Igual, de temprano. perdón, agrego un elemento y se lo traslado primero a Ezequiel Ay, y después no, lo abro. El problema es que si la explicación de la derrota es multicausal, ¡qué complejo! Porque, digamos, el plan económico tiene su regla de oro, que es el déficit cero, ahí tenés una primera limitación. Pero después, si también está jubilados, discapacidad, formas, trato con el periódico, ¿cómo cambiás Yo todo para eso? cerrar una pienso- sola yo de los pienso- 45 días, para cerrar una sola, Sí. por la economía, ¿qué querés que haga hoy? Que baja las tasas y se vaya más el dólar, que aplique un plan platita. Por eso yo digo, de hoy a las elecciones, en la economía no cambia nada. Simplemente, Bueno. esa lectura, para tu pregunta, ¿qué cambia? Pero, No, Nada, pero espera, ¿Cuáles David. son las alternativas David, hoy? en la economía es cierto que no puede hacer cambios rápidos No. porque podrían ser incluso peores. Pero Sí, ayer, simplemente respondiéndote eso, nada No, más. está claro. Ayer Kicillof le pidió una reunión. Sí, ¿Hará pero- la reunión? Hace 2 meses, Caputo decía, los argentinos van a gastar sus dólares. Récord mundial, 3.900 millones de dólares comprados por argentinos en un mes. Es extraordinario, es un récord para Guinness. Sí. Entonces, no puedo decir que el plan anda bárbaro y que simplemente es tocar... ¿Cuál es el plan? No hay plan. Es un plan financiero. Hay una regla que es el ¿No hay déficit plan, cero. David? Ese ¿Vos es el crees plan. que sí hay plan? Sí, si hay plan. No hay presupuesto. Ahora, perdón, Coincido- ahora coincido que hay en muchísimas cosas. habido una gran- Un exceso de soberbia y muchísimas cosas. ¿no? En Claro. ese Ahora, sentido. David, ha habido una cantidad importante de decisiones que han tenido que ver con someter la decisión económica al mandato electoral, a la fecha electoral. Por ejemplo, digamos, los encajes obligatorios. Digo, hay un montón de cosas en el último mes o en el último tiempo que se empiezan a revelar no como un plan económico, sino como decisiones en función de lo electoral. Bueno, por supuesto, no alcanzó. Y hay algo, digo, cuando uno mira estos 2 años de gestión, que es que hay falta de expertise. O sea, la gestión no funciona. Hay falta de expertise en este gobierno. Bueno, un cambio posible es poner
Gente con algo de experiencia Por ejemplo, en la administración Ritondo, del Estado. Santilli. Y Bueno, experiencia política también. Experiencia. Quiero ponerles un dato, A ver, ese- Marina, Facu, a la Sí. mesa. Hay un dato espectacular. Hay dos fuerzas, además de la Libertad Avanza, que fueron con boletas violetas. Una del Partido Sí. Libertario y otra de Unión Libertad, que Sí. además la llevaba el armador nacional del 23, Carlos Kikuchi. Cuando vos sumás a dos fuerzas, dio 2%. Vos decís, no hubiese cambiado la elección. Pero ese 2% se lo come la Libertad Avanza porque no llegaron a impugnarlo en la justicia electoral. Entonces, la falta de una praxis política para tener un buen apoderado en la justicia electoral que frene este tipo de picardías de Sí, parte claro. de otros actores políticos. Sí. Eso sumado a que en las boletas, salvo Montenegro y Valenzuela, que eran del PRO, ni siquiera eran originarios de Libertad Avanza, eran todos desconocidos absolutos en una elección que, tal como planteaban recién, se podía nacionalizar, se pones al presidente al frente, entonces pusiste al presidente al frente de la campaña y todos desconocidos en 6 de las 8 secciones electorales. ¿Cómo termina esto? Con una derrota en 6 de las 8 secciones electorales. No hay que hacer magia. Sí, Faltó y el expertise presidente política ahí de los llevándose la Menem. marca, ¿no? Porque si vos tenés un mascarón de Absolutamente. pro, alguien muy conocido, tenés a quien responsabilizar. Otra vez, Sí. la idea de que no hay fusibles no solamente en el gabinete, sino No, también pero en el armado Es político. muy interesante esto que marcaste Absolutamente. recién de tanto Montenegro como Valenzuela, que vienen de otra fuerza. Sí. Ha carecido de caras visibles la Libertad Avanza, y eso es política. Sí, la campaña la hizo Esper. Exactamente, que va en octubre. Que va octubre. Y se eligió, por ejemplo, en La Matanza, un candidato como Bondarenko, con bajísimo nivel de conocimiento por parte de la gente, donde se intentó ir hacia una agenda de seguridad y creo que fue el que más perdió, el candidato con menos votos. 28% sacó, sí, sacó Bueno. 25 puntos le sacó Magario. Pero Facu, a ver, déjenme agregar este Magario. punto. Si vos ibas a improvisar con los candidatos, ¿para qué pones gente del peronismo desconocida? ¿Por qué no fuiste con los jóvenes libertarios, que es tu segmento natural donde podés ganar muchos más adeptos? Entonces ahí es donde vuelvo a lo de Santiago Caputo. Santiago Caputo estaba planteando eso. Encabecemos el sur del conurbano, encabecemos con jóvenes. Si vamos a poner desconocidos, por lo menos que sean chicos que les gusta Twitter, TikTok, gente joven, no gente de la vieja política, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Igual también es como una suerte de contrafacto pensar que porque hay un tuitero libertario encabezando una lista iba a haber más votos, Sí, o hubiera sí, habido claro. más votos. Claro, no sé, digamos sí o tal vez no. La pregunta, Ezequiel, es, y vuelvo al planteo inicial de Facundo, ¿qué va a cambiar hoy? ¿Qué imaginás que puede cambiar hoy? ¿Qué puede? ¿Cómo se van a acomodar las ¿Qué piezas? debe y qué puede? Ahí está, eso. Porque en un punto tampoco, Sí. como decía David, tampoco puede cambiar mucho. ¿Qué vas a cambiar? Claro que vas a imprimir guita. Pero bueno, si el destino es poner de nuevo el cepo, poner un corralito... Pero eso es imposible. Pero eso lo no que va a se pasar le con Eso el es el final del presidente. play. Pero Eso viste no va a que- pasar. Pero no, va a seguir Jamás. vendiendo dólares. Jamás. ¿Qué va a hacer? No, yo Va- lo- se no, va a- de ¿Para ninguna cuánto manera. tiene de La venta banca. de dólares? ¿Para cuánto No. tiene de intervención? No, a ver, La clave al es que Tesoro le quedan, Banca claro, Salcom. al Tesoro le quedan 1.100 millones de dólares. Nada. Nada. Pensando que vendió 500 millones de dólares En un la día, semana en una pasada. semana, sí. Ahora, tenemos que ver si el dólar toca el techo de la banda, si el Banco Central ¿Cuál es el efectivamente techo va de la a banda? 1.470 pesos. Hombre, Hoy el estamos techo de la banda a 10 pesos. A 2 pesos. está 2%. a 1.440 Sí, el oficial es 1.440 ahora. 1.440 el oficial mayorista, que es donde interviene el Claro. Banco Central, y tiene reservas líquidas, poder de fuego, por 20.000 millones de dólares. Pero la dinámica que se generaría si efectivamente el Banco Central comienza a vender reservas es una dinámica muy parecida a la que sucedió durante el gobierno de Macri, con Caputo. Claro. ¿No? Todo el mercado empezando a hacer de nuevo cuentas de cuántas ruedas le quedan de poder de fuego al Banco Central. Es una dinámica muy compleja que Es una se manta muy podría corta. grabar, digo, hay una fecha importante en esta semana que es una licitación de deuda pública, el día miércoles, donde vencen 7,2 billones de pesos, millones de pesos, que si no se logra un refinanciamiento, un rollover del 100% y quedan pesos en la calle, bueno, pueden ser combustible para que en el mercado oficial mayorista vayan a correr al dólar. Veremos Perdón, qué hacen estos días este- el gobierno, si Guido vuelve a subir encajes o David, ¿este o utiliza 5% otras lo tomamos herramientas. como una devaluación o no se dice de la palabra? Sí, sí, Ok. sí. ¿Y eso va a precios? Bueno, recién tuvimos el dato de julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. un buen dato para el gobierno 1,6%. El miércoles sale el dato de la inflación a nivel nacional del mes de agosto. Es probable, el promedio de las consultoras dan cuenta de que va a estar en el orden del 2%. Ya una suba del tipo de cambio del 5%, creo que sí que puede ser A trasladadora a precios. precios, más allá del que el pasaje a precios Sí, y que no la viene siendo tan recesión alto. también te lo Ese es un contiene. punto, ese es un Porque punto ya vital. Veíamos cuando hace un pasa ratito... 1.300,
las empresas lo absorben Sí. y va en ganancia, Sí. y hoy no van a ese Claro. camino. Pero muchas Sí. van a que A ver, Si ese- les parece, retomamos en el punto Una de la última de recesión. Spielman. Dale. Que me dicen que se tiene que ir porque tiene rosca toda la tarde. Sí, sí, me imagino. Sí. Me Claro. imagino. Y a 24 también. Sí. Escúchame. No, a ver, Sí, eso. ¿Qué nos espera? Porque nos vamos a ir a dormir con el mismo gabinete, con los mismos secretarios de Estado, con el mismo plan económico, ¿todo igual? ¿O va a haber algún maquillaje o algún cambio ¿Imaginás profundo? un cambio de gabinete a la noche, Ezequiel? mirá, a esta hora no está previsto por el presidente. 4:30 es la segunda reunión de gabinete. Están bastante focalizados más en lo que tiene que ver con la economía. Los cambios van a venir desde la política. No lo piensen en términos de ministerios, sino en términos de agenda de campaña, de cambios en las jefaturas de campaña, de reorganización de lo que va a ser la lucha de octubre, que es la que más le interesa al presidente. Porque si algo le interesa a Milei son las reformas de largo plazo. Son todas en el Congreso. Claro. Todas se juegan en octubre, no se jugaban ahora en septiembre. Entonces, creo que lo que vamos a ver es algún tipo de modificación en el esquema de poder y en el esquema de diseño de campaña política. Yo a esta hora, por lo menos, no tengo ninguna salida de un ministro. Estaría más atento quizá a los Menem, a algunas áreas de abajo. Les planteaba recién también a Pareja, no tanto a los ministros, que de hecho ninguno fue candidato en septiembre, ¿no? Perfecto, gracias Ezequiel, gracias por tu tiempo y por bancarnos, que sabemos que tenés una tarde agitada. Gracias, Ese. A ver, hagamos el ejercicio de pensar qué pasa si ahora sale el gobierno y dice, se va Sebastián Pareja. ¿Qué impacto no tiene? pasa nada. No, Nada, nada. Sí, sí podría ser interesante que diga acepto haber retrotraído el veto a la discapacidad, vamos a armar eso, vamos a ver qué hacemos con los jubilados. Vamos a ver qué hacemos con el Garrahan, vamos a ver qué hacemos... Alrededor de 84 meses recuperada, no sé, algo que te vuelva a poner en el centro de la agenda. El gobierno está detrás de la agenda hace mucho tiempo. Bueno, es interesante, Carlos, esto que planteas, porque hasta el jueves o viernes, ¿cuándo fue el golpazo que se pegó el gobierno en el Congreso, que le tiraron para atrás el veto en discapacidad? Histórico. Toda la fuente del gobierno, Jueves. histórico, Jueves. el jueves, toda la fuente del gobierno ahí en esa Argentina, que ahora ya cambió, te decían, tranquilos, vamos a judicializarlo, tranquilo que lo vamos a judicializar, lo vamos a dar vuelta en la justicia. ¿Va a insistir el gobierno con dar vuelta en la justicia? Eso que el Parlamento le dio vuelta como una primera piña parlamentaria, que después también se tradujo claramente Si en es lo así, electoral. van a olvidar el techo del 33% y va a seguir cayendo, porque la sociedad lo va a volver a castigar en octubre y con mayor contundencia. Igual yo vuelvo al tema de la opinión pública, ¿no? Porque me parece que la clave acá es que el gobierno pueda decodificar el porqué y ponderar qué es lo que más pesó. ¿Qué es lo que más pesó? La economía real, los presuntos casos de corrupción, la insensibilidad, las formas, porque Claro. si no hace una buena lectura del resultado, Es la economía. es la economía estúpido, Es la como economía diría... No, estúpido. no te lo dije a vos, ¿eh? No, ya sé. La famosa frase de El número uno es la economía. Es la economía mandril. Es la Claro. hay que economía. decir. Y hay algo del el chip del cambio, que fue con lo que se lo votó, ¿no? Que era gente con anhelo intenso de cambio. Demanda de cambio. Demanda de cambio Lo muy dijiste fuerte. recién. Encarnó el cambio. Y bueno, y no terminó de expresar, de Pero ahora cumplir. esa demanda de cambio y bronca lo incluye a Bueno, Milei. y sí, Entonces porque, estamos... a ver, es gente que no abandona el chip del cambio, pero que no ve en Milei El la cambio. expresión de esa concreción. Digamos, de hecho, uno de los datos que por ahí deberían ser más preocupantes para el gobierno es la caída de la expectativa. O sea, la posibilidad de que el gobierno abra futuro. Claro. El gobierno fue ¿Qué muy te da eficiente. eso, Gila? No, y viene bajando en los últimos 2 meses, o sea, está a la baja y acompaña la caída de la imagen del presidente. Sí. Que son más o menos lo que nosotros tenemos, son 10 puntos en 2 De meses. caída. De caída. 2 meses. De expectativa de futuro. Sí, de esto de expectativa cómo y de va a estar, imagen. cómo cree usted O que va a sea, estar en el futuro. Peor Claro, sería. sí. Entonces se pierde ese gran activo que tenía el presidente, que era la posibilidad de abrir futuro. Hoy empieza a estar más en dudas. De hecho, yo creo que, cuando todavía no tuvimos tiempo de hacer análisis finito de la escena electoral, pero es muy probable que hayas tenido una mayor disposición a la movilización del universo, voto en contra, voto freno a Milei, y muy baja movilización de los sectores más cercanos al presidente. Y esto tiene que ver con justamente eso, la incapacidad para despertar. Lo dejo planteado para que lo analicemos después. Sé que no es tan lineal, pero si uno ve cómo se mueven los 30% de un lado y los 30% del otro, los núcleos duros,
¿Y qué pasa con ese 15% que no es núcleo duro? Parece que la disputa todo el tiempo está puesta ahí. Ese 15% que se inclinó para Milei y lo convirtió en presidente es el mismo 15% que ahora lo plebiscitó y le dijo, a ver, esperá. Esto no. Esperá, esto así no. No contra los jubilados, no contra los discapacitados, no contra el Garraham. Y sobre todo, no hubo una reactivación económica que revierta un poco esa expectativa. Sí, no con estos salarios, no con los salarios como con pérdida de poder adquisitivo, no con el desempleo. Es un electorado no inentendible. Claro, pero Bueno, pesó más sí, claro. el no llegar a fin de mes que la desaceleración inflacionaria. ¿Y cómo lo explicás desde lo... Bueno, vamos a hacer una Recorrida rueda de porque móvil está y ahí pasando volvemos, todo en Casa de Gobierno y también en la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Ahí venimos, vamos con Diego de Nicolás, que está en la Casa de Gobierno, expectativa por la próxima reunión de gabinete, la segunda del día. Diego, ¿hay movimiento allí? Sí. A ver, por ahora no. La última salida que les contábamos más temprano había sido la de Toto Caputo y Pablo Quirno, luego de la reunión con los representantes del BID. Esa reunión de los representantes del BID también tuvo la presencia de Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Pero luego de eso se retiró la delegación, bastante nutrida, por cierto, que vino aquí a la Casa Rosada, algo que ya estaba en agenda. Y luego... ¿Allí? Sí. A ver, por ahora no. La última salida que les contábamos más temprano había sido la de Toto Caputo y Pablo Quirno, luego de la reunión con los representantes del BID. Esa reunión de los representantes del BID también tuvo la presencia de Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Pero luego de eso se retiró la delegación, bastante nutrida, por cierto, que vino aquí a la Casa Rosada, algo que ya estaba en agenda. Y luego no hubo movimientos de entradas y salidas importantes a la Casa Rosada. Sí, ahí estamos Vos viendo la decías, de Caputo y 4:30, Quirno. 4 de la tarde. Podría llegar a ser el momento en que parte del gabinete, o gabinete económico, todavía no está muy en claro quiénes serán los asistentes, pero bueno, será el segundo turno de reuniones, no solo de evaluación, sino también posiblemente de redefinición de agenda. Perfecto, y nos vamos a La Plata porque en la gobernación está Gabriel Prosperi. Contanos, Gabriel, ¿sigue allí el círculo íntimo de Kicillof? Así es, y esa conferencia de las que yo les hablaba anteriormente, Marina, Sí. aparentemente no va a ser. Están desarmando el equipo de televisión, la señal oficial que habitualmente contrata la gobernación en el Salón Dorado. Por lo tanto, entendemos que no va a haber conferencia. Se había armado ese dispositivo en el caso de que el gobernador quisiera comunicarse con la prensa. Sin embargo, no hemos tenido durante toda la mañana y lo que va de la tarde información oficial al respecto. Tampoco sabemos si van a estar abiertos a nuevas entrevistas. Evidentemente, como yo les comentaba, Marina, están tomando este triunfo con mucha cautela. Reitero, es un mensaje hacia afuera y hacia adentro del peronismo, es decir, a la ciudadanía diciéndoles, nosotros ayer hemos triunfado, pero en la gobernación se sigue trabajando, no solamente con vistas a octubre, sino en la gestión permanente. Y al interior del peronismo es para también ver cómo se reagrupan las fuerzas después de este triunfo que para gobernación y también para muchos municipios es un triunfo propio. Perfecto, gracias, Gabriel, nos quedamos expectantes. Y yo quiero retomar por la economía porque hay coincidencia entre los expertos en que eso es lo que pasó, recién lo decía Guido, ahí están, gracias. Y yo pregunto, cuando uno va a la facultad, te lo traslado, David, te dicen, cuando baja la inflación, los primeros que se benefician son los sectores de ingresos fijos en pesos y los sectores más vulnerables, por razones obvias que no hace falta explicar, y también empiezan a mejorar algunos números macroeconómicos, porque la pobreza la medimos por ingresos, etcétera, etcétera. ¿Qué falló? Que ese desplome de la inflación no logró trasladarse a la economía real. ¿Qué es lo que falló? Y si eso se puede enmendar, por supuesto. En términos de ingresos, no falló. El tema es que fue mucho más lento de lo que todos nos gustaría. Los salarios desde marzo de 2024 a hoy se han recuperado en 23,5% en términos reales, pero desde un segundo subsuelo. Entonces, que esté menos peor que antes no significa que esté bien. Entonces, primer punto, fue mucho más lento de lo que todos nos hubiese gustado. En segundo lugar, la pobreza, los indicadores de pobreza efectivamente bajaron. Nos gustaría que hubiesen bajado más, obviamente. Sí, se pinchó la economía hace 2 meses estadísticos, ¿no? Pero ya hace casi 4. El consumo. Ya hace 4 meses y con todo esto se va a seguir el pinchazo. Así que yo creo que si bien claramente para el bolsillo de una gran parte de la población el bolsillo no está bien y le dice
y dice, Milei me incumplió en las expectativas que yo quería, que yo pretendía, como más o menos ella es la experta, también digo, que es algo de lo que dije recién, es un poco de realismo mágico económico pensar que hoy se podía estar mucho mejor desde el punto de arranque y con el modelo económico de plan de estabilización que se aplicó. ¿A vos no te sorprende que estemos como estamos? Claro. Ok. Por eso pero la digo, es expectativa, mucho más... viste, claro, uno y su urgencia. No, y además, a ver, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo arrancó en marzo de 2018. Bueno, sí. Se puso pausa de alguna manera en Claro. marzo del año pasado y de ahí se recuperó un poco. Y venimos de una economía que el último año que creció de verdad fue el año 2011. Sí. Claro. Entonces, en ese contexto, claro que todos David, queremos que cambie todo más rápido. Hay un trabajo interesante por estas horas respecto a lo que está pasando en algunos ecosistemas económicos, como por ejemplo los trabajadores de aplicaciones de reparto, los trabajadores de movilidad, que fueron a buscar ahí posiblemente un plus que no encontraban en el salario, y eso está recontra desplomado. Bueno, hay un acuse de recibo de Guillermo Francos, si le parece... La macro si y les la micro. Claro, viene justo a cuento de lo que estamos charlando. A ver. Momento de hacer autocrítica, de ver, de analizar, de ver en qué fallamos, tanto en lo político como por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar, como lo explicó el presidente, ¿no? Nosotros estamos convencidos que el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico. Ahora, también es cierto que el pase de la macroeconomía a la micro para la gente es muy importante. Yo creo que, como dijo el presidente, él no va a cambiar lo que piensa sobre la macroeconomía, y habrá que ver cómo se transmite esto y cómo también se transmite a la micro, ¿no? Que también espera, la gente espera que haya resultados concretos, ¿no? Es un dilema y un debate eterno, si la macro, si la micro, si la gente lo siente en la calle, no lo siente. Yo coincido con Marina que me parece que lo complejo que tiene el análisis que tenemos que hacer, y para eso los invitamos, así no pensamos tanto nosotros, es que es multicausal, ¿no? Que hay un poco de lo que pasó con las coimas, hay otro poco del bolsillo, hay otro poco de los intendentes, hay otro poco de lo territorial. El tema que un poquito de cada cosa llegaron al 13%, o 13 y pico, Sí, claro. y esto, bueno, Sí, te sumo que en se 40 dio días lo tenés que revertir. en un territorio en donde las principales actividades económicas son la industria, la construcción, son Total. los sectores más castigados. Fijate el voto en San Martín, Son los Guido. sectores más castigados. Fijate en el corredor industrial de San Martín lo que fue el voto con un Catopodis, que tampoco, lo digo con respeto. Sí, pero San Martín, Catopodis es importante. Es muy Por fuerte, eso. sí. O sea, no sé si es el lugar donde hay que mirar para entender esos 10 puntos de diferencia ¿Dónde que mirarías? sacó sobre Valenzuela. Mira, a ver, la primera tiene una identidad muy diversa, porque tiene zonas realmente muy ricas y tiene zonas que son muy pobres, muy desfavorecidas, con muchas carencias. Entonces, es un lugar que, y digo, en general, viste, la práctica nuestra siempre era, bueno, miremos San Martín. Lo que pasa es que San Martín como referencia es difícil mirarlo porque esto que te estoy planteando, Sí, Catopodis tiene un diferencial, un extra, porque tiene muchos años de historia dentro del distrito. Y el continuador es Moreira, que es el intendente actual. Exactamente, fue intendente de San Martín. Entonces hay una preferencia y una valoración de su figura que trasciende la media, digamos, ¿no? Claro. O sea, Catopodis no es lo mismo en San Martín que en Moreno. A ver, No si es lo nosotros mismo. pensamos, Gila, que efectivamente hay un reclamo, por ejemplo, o de los reclamos o de las deudas pendientes de todos los colores políticos en el conurbano, es la inseguridad. ¿No se habló de inseguridad? No. A nadie, evidentemente, le preocupó. De hecho, si le hubiera preocupado en un distrito tan tan potente en términos de caudal de votos como es La Matanza, hubiera hecho una mejor elección un hombre como Bordarenko, que venía con ese discurso. No, yo dudo. Vos sabés, A ver. desde el primer momento a mí me pareció que era un error pensar que la seguridad es un tema que solo castiga al gobernador. La inseguridad es un tema difícil para todo el país, en particular para el conurbano bonaerense. Pero la verdad que cuando la ciudadanía habla del problema de la inflación, pide, demanda
y responsabiliza a todos los estamentos, al estamento nacional, al estamento pero es lógico que provincial, uno al responsabilice estamento de la local. inflación al gobierno nacional, porque la política económica depende del gobierno nacional. Pero decís que el vecino de Ahora, la provincia lo que le yo echa digo la es- culpa a Patricia Bullrich también de la mí seguridad. no está tan claro. O sea, No está tan claro. No, el tema de la inseguridad, de hecho, desde el primer momento yo dije, bueno, va a ser difícil. Es un arma de doble filo el tema de la inseguridad. O sea, desde la perspectiva del gobierno, pensar que eso solo afecta al gobernador. En realidad afecta a todos los estamentos, y cuando vos le preguntas quién tiene que resolverlo, a la ciudadanía, sobre todo en investigación, quién tiene que resolver el tema, van a decir todos. Ahora, la verdad es que uno ve la provincia de Buenos Aires, sí. Yo creo que no perdió por los candidatos. Igual haber puesto un policía en la tercera es un nivel de inocencia aterrador. Explícalo, Carlos. Explícalo, Explicá esa claro. picardía, a ver. ¿Vos te imaginás la policía? Justo vas a poner a policía en los sectores más bajos, más vulnerables, donde la policía No tiene buena imagen. tiene prácticas complicadas. Me parece que es una locura completa. En el punto de vista de la arquitectura Clarísimo. política electoral. Yo creo que igual no perdió por la culpa de Bondarenko. Creo que el castigo, Milei lo pone, yo creo que tendría que haber desnacionalizado la elección. Voy a explicar una cosa muy cortita. Cuando fue la elección de la ciudad de Buenos Aires, Adorni sacó el 30,7. Ahí el mileísmo, este grupo pequeño, tuvo una ilusión óptica de pensar que ya iba a poder absorber el 19, el 20% del voto del PRO. Y pensó, hizo matemática, estamos en el 50%, listo, por eso lo absorbe, dice ahora somos todos violeta, bla, 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 bla. No fueron. Sí. O si fueron, no votaron. No, de hecho, a los que mejores le fue, lo decía Spillman, es Valenzuela y Montenegro, que vienen... Son los del PRO. Que son los del PRO. Creo que Montenegro va a tener acá, en este nuevo armado, si reorganiza la arquitectura, va a tener cierto protagonismo. Pero me parece que tuvieron una ilusión óptica y pensar... Yo reivindico a Durán Barba en este momento, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dijo Durán? Porque Durán Barba veía que estas absorciones, cuando en algún momento parecía que el PRO podía negociar con Massa y tener una boleta unificada, dijo, no, tan locos, esto es lo mismo. Tendría que haber dejado Ahora, correr. ¿y por qué no hubo nada en al esta PRO? elección porque estamos hablando de que se plebiscitó la gestión nacional, Claro. etcétera? ¿Por qué no hubo nada de plebiscitar la gestión provincial? Porque uno ve la provincia de Buenos Aires y la verdad es que a uno le cuesta entender el voto mayoritario a una fuerza política que ha condenado a buena parte de los ciudadanos de la provincia una postergación de décadas. Cuando No hay voto importó. castigo, votás viendo a ver cuál es el que más daño No, pero es hace al interesante, gobierno. Carlos, a ver, lo que plantea Votás Marina lo es mismo. interesante porque el gobierno nacional inició la campaña con los buzos violeta, Claro. que llevó Sebastián Pareja, y el pasacalle kirchnerismo nunca más, que tenía para mí un doble efecto. Aquello tan cuidado por la historia argentina, como fue la pelea, que Argentina es ejemplar en materia De derechos de humanos. judicializar justamente los horrores cometidos por la dictadura cívico-militar. Eso por un lado, eso no cayó bien. De hecho, ayer mandaron a sacar esos pasacalles que estaban en el búnker. Y por otro lado, quien gobierna la provincia de Buenos Aires es alguien que se le animó al kirchnerismo, que es justamente Axel Kicillof. Ponele, de a ratitos, no sé si un tanto, ¿eh? poquito. Una alianza muy inestable. No, pero perdón, Sí, ayer a tal punto creo que se le animó Kicillof al kirchnerismo, que Cristina tuvo que salir al balcón para opacar Él capitalizó la y elección, intentar ¿no? capitalizar una cosa delirante, porque Cristina está presa por cuestiones de corrupción y al mismo tiempo estaba en contra de la estrategia de desdoblar de Kicillof. No sabemos tampoco cuánto incidió. Es una escena muy anómala, esta de la provincia de Buenos Aires, en el sentido de que no tenemos antecedentes de una elección provincial desdoblada, no hay antecedentes de una elección con la principal figura del liderazgo en condiciones de reclusión. O sea, realmente no sabemos cuánto incidió Cristina presa en esta elección. Y también hay fuerzas políticas a las cuales se les piden algunas cosas y otras a las que no. O sea, Cristina presa, condenada, con condena de la Corte, con, digamos, para mí sobradamente probado
el punto de los fiscales. Bueno, eso no importa para su electorado o de alguna manera reaviva la mística, y la sospecha de Españolo sí importa. Para el electorado para el de electorado de Milei. Entonces, qué complejo es esto, a tal punto que los ojos del mundo también estuvieron haciendo su análisis. Te pido un segundito, ya volvemos, porque está Luciana Arias con la mirada de los principales medios internacionales. A ver. Bueno, fíjense lo que está reportando en este caso el portal del diario El País de España. El peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía en la gobernabilidad de Milei. Este es uno de los diarios internacionales, pero siguen más. En este caso vamos a hablar de lo que CNN en español ha publicado en su portal. El peronismo aplasta al partido de Milei en elecciones provinciales en Buenos Aires. Y aquí en la región nos vamos a Brasil para mostrarles lo que dice O Globo. Milei admite una clara derrota en la elección legislativa en Buenos Aires, pero habla, algo que ustedes también señalaban, de acelerar las reformas. Pero estos son algunos de los recorridos por los diarios internacionales. Vamos a hacer ahora, Marina Facundo, hincapié en los diarios económicos, porque hubo uno que realmente hizo sonar mucho las alarmas y tiene que ver con lo que publicó el banco coloso, si se quiere, de Wall Street, que es el Morgan Stanley, quien hizo un cambio respecto de la recomendación que venía haciendo respecto de la inversión en la Argentina, y se desdijo de esto en función de los resultados electorales del día de ayer. También hubo una mirada crítica, si se quiere, por parte de uno de los diarios más importantes de Londres. Estamos hablando del Financial Times, que también mencionó esta cuestión vinculada con cuál es el efecto en la Argentina respecto de las políticas de Milei de aquí en más, en base a lo que sucedió ayer. Bien, perfecto, clarísimo el panorama. Bueno, estamos procesando un material de último momento que habla de cómo repercutió el resultado electoral al interior de la Libertad Avanza. Preguntándonos cuánto se puede cambiar. Primero, ¿qué quiere cambiar el presidente? Pues yo insisto con esto. ¿Qué puede y qué quiere? ¿Qué puede y qué quiere? Si tenemos que definir la identidad de Milei. En la identidad de Milei aparecen los econochantas, los indigarcas, los ensobrados, la guerra contra la universidad, el Garraham, los miércoles los jubilados, los orcos, los insultos. La motosierra. Eso es una identidad del presidente. Claro, la motosierra. Y lo trajo hasta acá esa identidad. ¿La puede cambiar? ¿Pero esa identidad la puede cambiar, Carlos? El adelantamiento es una advertencia al gobierno, porque si esto no se adelantaba, como fue siempre, que iban juntas las elecciones, hubiese salido así. Me parece que el adelantamiento le da una oportunidad, le da 48 días. ¿Qué va a hacer en esos 48 días? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo y que no tenemos respuesta, porque pareciera que no va a cambiar nada salvo sacarlo a pareja, digamos, ¿no? Pobre hombre, va a ligar todos los males como si no hubiese habido un voto castigo a Milei. ¿Te puedo agregar una cosita, David? Respecto a la economía y qué puede cambiar hacia adelante? Que lo que puede cambiar va en contra de los votos. Sí, ¿no? Claro. Porque hoy, decíamos recién, está a unos 2 puntos, 3 puntos del techo de la banda, ¿no? El dólar. ¿Qué va a hacer el gobierno ahí? ¿Va a tratar de respetar el techo vendiendo dólares? Lo cual, para la economía y los mercados, va a ser tomado como un mal indicador para decir, che, sobre tener pocos dólares, los estás largando para tratar de contener un dólar incontenible, ¿no? Entonces, ahí el gobierno va a estar en la decisión. Bueno, dejo mover el dólar, que sería lo más sano económicamente hablando, ¿no? Y lo más congruente con la idea de la flotación libre. Claro, exacto. ¿No? Con todos los instrumentos que se puedan al medio, subir encajes, que ya están en el máximo en los últimos 30 años, subir tasa, que ya más no se puede subir, vender dólar futuro, que ya le queda solamente 30% de poder de fuego, digamos, tratando de usar todo, pero que no pase. Y ante esa decisión, ¿respeto o no respeto la banda? ¿Vendo o no vendo dólares en la banda? Si decide por no vender, que de nuevo, sería lo más sano económicamente, el dólar sube. Sí, claro, obvio. El principal termómetro para lo cual todos en términos electorales sube. Es peor. Exactamente. A eso sube con el riesgo de precios, ¿no? Exactamente. Y eso la percepción ciudadana es, esto va peor. Tal cual. La primera devaluación lo hizo el primer día de gobierno. Con eso quería cerrar que
lo que puede o no puede hacer en términos económicos, al contrario, creo que resta más que suma, y eso te lo sumo con un comentario de hace rato, de que todo lo que no pareció a plan y todos los parches del último mes iban en ese sentido. Entonces no cambiamos nada. No dejemos que explote el termómetro, las tasas, que destruye actividad, aquello, porque al contrario es un círculo vicioso en términos de voto y una encerrona. Si te llama Milei ahora, Gila, te llama ahora Milei, el presidente. Ahora le sí está con nosotros si te llama, pero... Y te dice, ¿qué cambio? ¿Qué hago? Ya, 24 horas. ¿Qué espera la gente que haga? Carlos dijo, hay que cambiar, y agregó, y hay que cambiar rápido. Sí, claro. Es una bocanada de aire estos 48 días para la próxima elección. En eso coincido plenamente con Carlos. Mira, va a tener que hacer un cambio de gabinete, yo creo que es necesario. ¿Cuántos? ¿A quién tirás por la ventana? Mira, yo creo que le daría un poco más de aire a Francos, que es un hombre que tiene credibilidad, que tiene buena imagen. Evaluaría, los que son candidatos, los dejaría que vayan a ser candidatos. Total, son candidatos con grandes chances de que les vaya muy bien. Expert, por ejemplo. Entonces, bueno, Expert no es miembro del gabinete. Exactamente la mejor opción. Bueno, pero a ver, pensemos quiénes no se subieron ayer al escenario. Expert. No se subió Sandra Petovelo, que dicen que fue muy dura en términos dialécticos en la última reunión de gabinete, diciendo algo así, palabras más, palabras menos. A mí me trajeron acá para pelear contra la corrupción. Y se hizo un silencio como diciendo, bueno, no estuvo Sandra Petovelo, no estuvo Guillermo Franco, no estuvo Santilli, no estuvo Ritondo, no estuvo Caputo, el equipo económico. No estuvo Caputo. Ni Pausili, ni Kirno, nadie. Entonces, ¿a quién subió ayer? ¿Subió a los que puede tirar por la ventana? A los mariscales de la derrota subió. Tampoco vemos al presidente, obviamente lo primero que tiene que hacer es centrarse con su gabinete, pero llega a esta elección en una alianza con otro espacio. ¿Le va a dar lugar a ese otro espacio? ¿Va a tener una gestualidad lo suficientemente aceptable como para esta idea de, pero salir del turismo? La lista ya está. Por eso la lista ya está acá. El tema es el gabinete, no la lista, claro. Pasamos Carlos, 3 meses y claro, armamos todo nuevo. Yo si fuera soy el PRO y voy con mis listas, saco el 10%. No puede hacer. Pero ya no. Ya no puede. Claro. Pero muchos ayer me dijeron, ¿para qué arreglamos? Claro. Vamos, quinto y sexto de un capital. Bueno, que no se olviden del resultado de la presidencial también. ¿Le van a dar lugar o van a ser solo este desafío que tuvo el gobierno desde el primer momento, que es liquidar cualquier expresión alternativa del no peronismo, ¿no? Digamos, del ámbito del no peronismo? ¿Les van a dar lugar? ¿No les van a dar lugar? Hasta ahora, si les hubiese ido bien, lo que cabía esperar era que se cierren en el Triángulo de Hierro, obvio. Sí, fíjate el nombre de la alianza. Quizás un cambio podría ser... Todo violeta, además. Alianza con nosotros mismos. Quizás un cambio podría ser conformar una mesa tipo comité de campaña para los próximos 45 días y que en esa mesa se sienten los que vienen del PRO. Mira, cuando pasa en las democracias occidentales, cuando hay una derrota de medio término, lo que se hace, todos los ministros presentan su renuncia, le liberan al presidente para que tome decisiones. Por ahora no pasó. Esto no pasó. Salvo que pase en la de las 4 y ahora están escuchando y renuncian todos, pero... No. Pero esto no pasó, al contrario, todos están más atornillados a la silla. Entonces, el concepto de casta, que fue muy potente, que bueno, no nombraste, pero fue Motosierra y casta. Muy claro. Y el concepto de libertad es el más potente de todos. ¿Cómo? El concepto de libertad es el más potente de todos. Concepto de libertad, pero vos pensás que la fraternidad y la igualdad eran los componentes de la Revolución Francesa. Eso es otra cosa. Él solo se queda con la libertad de un aspecto que es muy relativa, porque le bajó las retenciones al agro, una parte de las retenciones, podemos discutir si era legítimo o no. Pero los jubilados nada. Pero Carlos, ¿qué libertad tiene una persona que no llega a fin de mes? Le bajaron ¿Podemos hacer el punto ahí? Al oro. Me parece que es una buena pregunta. Quiero hacer otra pregunta de los cambios que vendrán. ¿Y Mauricio Macri dónde está? Ay, qué buena pregunta, Facu, no Mario. De vez en cuando. La verdad que sí, y una jornada compleja allí para la Argentina. Hola, Ronen Suárez, ¿cómo estás? Hola Mari, Facu, qué lindo verlos. Estamos, en pleno Wall Street, atrás no se ve mucho, justo Úrsula, nuestra productora, me había acomodado bien, pero yo me desacomodé totalmente. Está el toro de Wall Street. El toro y todo. Sí, aparte hace una línea tremenda.
para sacarse la foto. Pero claro, es complicado para la Argentina. ¿Por qué? Porque claro, uno tiene siempre la imagen de qué será, ¿no? ¿Cómo es el mercado? Porque uno piensa que no hay personas. No, detrás de eso hay personas que hacen análisis. Y hoy, por ejemplo, uno de los bancos más importantes presenta un informe a sus clientes para decirles, hoy la Argentina no es un lugar para invertir, pero porque los mercados se mueven así. Y tampoco tiene, Mari, vos sabés mucho de política, Facu también, y de economía. Claro, los mercados no tienen sentimientos, no importa, lo que suceda con respecto a si lo quieren o no a Milei o si el gobierno de la Argentina está en el mismo signo. Obvio. Exactamente, es negocios. Y hoy el negocio con respecto a invertir a la Argentina, para los bancos no es viable. Hoy estamos ante una compañía que es muy querida en Wall Street, o por lo menos muy valorada, que es YPF, que ha hecho muchos eventos aquí y se ha presentado en público, incluso han tocado la campana su presidente, y hoy estamos en casi un 13% abajo, más allá de lo que tiene que ver con el mundo, el petróleo y todo, pero hoy esto tiene que ver básicamente con la información que viene de la Argentina, con saber que por ahí la política económica sí es adecuada, pero la política se mete o se entromete con respecto a lo que viene siendo un signo político que para los mercados venía bien. Y otra cosa que me decían los analistas, Mari y Facu, es, no importa si son amigos de Trump, porque a Trump le hacen lo mismo. No es que porque sea a todos le hacen lo mismo y los mercados se mueven por su necesidad, no tanto por si sos amigo cercano a Estados Unidos o tenés la misma, en este caso, política o idea. O sea que hoy los mercados sí le dan la espalda a la Argentina, pero mañana esto puede cambiar. Bueno, eso es clave. Lo que decís es clave, Ronen, y aprovecho para trasladarlo a los economistas. La pregunta es si lo que vimos hoy fue una suerte de sobrereacción del mercado y eso va a tender a estabilizarse o va a ser un derrotero. ¿Corrige mañana o corrige sostiene? Mañana pasado o sostiene hasta octubre y después vemos según el resultado? A ver, yo lo que creo que el mercado hace cuentas, lo decía hace un rato. Tenés pagos de cupones de bonos argentinos por 4.500 millones de dólares en enero. Al Tesoro le quedan 1.100 millones de dólares y tiene esta semana vencimientos de deuda por 1.000 millones de dólares. Cero, ya está. Cero, ¿no? Si empieza esta dinámica del Banco Central vendiendo reservas en el techo de la banda, bueno, es una dinámica muy compleja que no le gusta al mercado y eso lo pone en precios. Claro. El mercado se cuenta La y percepción es que pone están en precios. quemando reservas. Que es difícil, las posibilidades de pago de la deuda argentina... Bueno, bajaron las posibilidades. El panel de acciones Galicia cae 18%. Claro. YPF por arriba del 10%. Acá corrigí un poco sobre el cierre, por arriba de 10%. Pampa por arriba de 12 puntos. Es decir, es una sangría, pero que ya se anunciaba en el pre-market, pero que ahora se termina de consolidar y estamos camino al cierre. Veremos todo eso me imagino que se va a discutir, David, en la reunión de la tarde de gabinete, ¿no? Donde ya va a estar el equipo económico. Sí, también. Y que depende de las señales que se den. Bueno, hablaremos mañana con Ronen y veremos si hubo corrección. Tal cual. Como decíamos recién, ¿qué podía hacer con el mercado bien leído o mal leído en términos de la venta de reservas? Y una cosa que no me quiero ir, ya que ya nos queda poco, ¿por qué esta reacción en el precio de las acciones, en el precio de los bonos, en el dólar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos al frente un terraplanismo económico. Si Kicillof fuera un peronista, no importa, pero un peronista como Schiaretti, que también es candidato en Córdoba, esto probablemente no pasaría. El tema es que al frente tenés un kirchnerismo que ha demostrado desconocer las leyes básicas de la economía. Vos decís que esto que describe Ronen es menos miedo o riesgo Cuca o riesgo Jabo. Claro, ahí está. ¿Es riesgo Milei o riesgo Cuca? Porque bueno, yo creo que es 2 tercios y 3 tercios. 1 tercio seguramente es problema que se ve hacia adelante de gobernabilidad, este tipo que va a poder hacer, qué margen va a tener. Eso es riesgo Milei, si querés de alguna manera. Eso es riesgo Milei. O sea, una parte de eso hay efectivamente. Y otra parte, a ver, las PASO de 2019. Esto claramente te está diciendo algo, si el dólar el otro día sube, si los bonos el otro día caen, si el precio de las acciones, YPF, que es del Estado, al otro día cae, algo te dice respecto a el pensamiento económico que tiene lo que está al frente. Por eso, y saliéndome de esta coyuntura, creo que el peronismo, para el bien del país, es muy importante que logre construir una lógica económica que acompañe el país. Bueno, pero ayer David Kicillof le habló a los gobernadores, se puso como un embajador del reclamo que las provincias le están haciendo a la nación por el reparto de los fondos, le pidió una reunión a Milei. Bueno, hizo campaña ayer. Vos decías que te fuiste a dormir, Carlos, pensando que era un discurso presidencial. Acá ya teníamos nuevo presidente. Me parece que
La idea de riesgo Cuca es una idea equivocada y si van con eso van a chocar como el Titanic al iceberg, ¿no? De hecho, ¿Te fue la parece? estrategia de esta elección. Claro. No Fue la alcanzó. estrategia de Milei. Y curioso porque Milei nunca construyó desde ese lugar. No. Fue forzado a ponerse esa camiseta Que le queda anti-Cuca, incomodona, que le ¿no? quede incómoda, meterse en el nunca más. Me parece que quedó totalmente fuera de foco, digamos, una película que no le corresponde. Ahora, bueno, claro, ya llegamos a la conclusión que tiene las manos bastante atadas en esto que armó él y que armó su equipo económico. Esto no es una casualidad, llegó hasta acá Bien. y acá se Bien. está la pared.